El médico también se empieza a transformar como en un educador para que los pacientes puedan entender de primera mano cuáles son las opciones terapéuticas que le van a ayudar a cumplir con ese pronóstico positivo que es lo que estamos buscando. La complejidad del tratamiento de una enfermedad reumática, cualquiera que sea, ya exige un trabajo colaborativo interdisciplinario. En el principio y en el centro siempre va a estar el paciente. El paciente es el inicio y el final de todo este proceso. De lo contrario, de pronto no podrían ser objetivas las estrategias terapéuticas. Cada vez hay más opciones, por supuesto, terapéuticas en el mercado y aquí es donde se fortalece la posición del reumatólogo porque pues acceder a un medicamento requiere precisamente de que haya un proceso de revisión clínica, de certificar un diagnóstico, ¿por qué no? Y de asegurar unos objetivos también y también de tener en cuenta algunas determinantes sociodemográficas, podríamos llamarlo así, para que los pacientes tengan acceso a la mejor terapia posible. Bienvenidos a Hablemos de Salud con Fundación FER, el espacio donde llevamos información médica clara y útil basada en evidencia para ayudarte a entender mejor tu salud y vivir con más bienestar. Te habla el doctor Oscar, reumatólogo y presidente de Fundación FER. Hoy tendremos una conversación muy, pero muy interesante sobre cómo está evolucionando la reumatología moderna y cómo el cuidado de los pacientes depende cada vez más del trabajo multidisciplinario, la educación y la participación activa de los pacientes. Nos acompaña desde Colombia el doctor Fernando Rodríguez Florido, quien ha trabajado activamente en iniciativas de educación en salud, alfabetización médica y modelos interdisciplinarios de cuidado reumatológico en Latinoamérica. Además, ha participado en proyectos académicos enfocados en mejorar la participación activa de los pacientes y fortalecer la colaboración entre distintos profesionales de la salud. Hoy hablaremos sobre Panlar Asopro y sobre cómo se está transformando el manejo moderno de las enfermedades reumáticas. Pero antes, como todos los sábados, comenzamos con nuestro segmento El Pulso de la Semana en Salud. Comenzamos con una noticia importante en salud pública internacional y es que las autoridades sanitarias continúan, y esto ha estado ya varias semanas ocurriendo, monitoreando un brote de antivirus asociado a viajeros en un crucero del Atlántico del Sur. El virus identificado es el llamado Andes virus, una variante poco común porque puede transmitirse de entre humanos, algo que no ocurre, debo decir, típicamente con otros antivirus. Y actualmente hay vigilancia epidemiológica activa en varios países mientras se monitorean personas potencialmente expuestas. Y es importante entonces aclarar que no estamos hablando de un escenario tipo COVID, de una pandemia ni de riesgo alto para la población en general, pero sí es un recordatorio importante de cómo enfermedades zoonóticas pueden aparecer y cruzar fronteras rápidamente en un mundo globalizado. También resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica, la salud pública, la detección temprana, sobre todo la cooperación internacional. Esta semana también llamó mucho la atención la publicación relacionada con osteoartritis de rodilla y una de las cirugías ortopédicas más comúnmente realizadas durante décadas. Investigadores en Finlandia reportaron seguimiento a 10 años de pacientes con osteoartritis y desgarre del menisco que fueron sometidos a menisquectomía parcial, una cirugía donde se remueve parte del cartílago meniscal de la rodilla. Y la pregunta es, ¿qué encontraron? Pues sorprendentemente los pacientes que se sometieron a la cirugía tuvieron peores resultados a largo plazo comparados con pacientes que recibieron una cirugía simulada, donde realmente no se removió el menisco. Los pacientes del grupo simulado reportaron menos dolor, mejor función y menos progresión de osteoartritis con el tiempo. Esto fue a 10 años. Esto es importante porque durante años se pensaba que el dolor venía principalmente del desgarre del menisco, pero hoy entendemos que en muchos pacientes mayores el problema real puede ser mucho más complejo. Y esto lo venimos hablando hace tiempo, pero hace falta la data de estudios eh, bien hechos, ¿verdad? Aleatorizados, con un grupo control para entender que el problema es mucho más complicado y el dolor puede venir de la inflamación crónica,
de cambios degenerativos, de mediadores inflamatorios y el proceso completo en general de osteoartritis. De hecho, muchos adultos mayores tienen desgarros meniscales en resonancia magnética y ni siquiera tienen dolor, que es lo que ocurre también con las imágenes en muchos pacientes con artrosis. Tienen cambios en la imagen, pero no tienen síntomas. Lo que significa esto es que hay que preguntarse si hay que realmente operar una rodilla cuando hay cambios en las imágenes. Y la respuesta es que no necesariamente. Los expertos aclaran que ciertamente todavía existen ciertas situaciones donde la cirugía puede ser necesaria, especialmente lesiones traumáticas agudas, bloqueos mecánicos o meniscos desplazados. Pero este estudio sí fortalece una tendencia moderna que antes de operar muchas veces debemos optimizar tratamientos conservadores como terapia física, pérdida de peso, ejercicio, antiinflamatorios, infiltraciones y fortalecimiento muscular. Esto también nos recuerda algo importante, es que la medicina está evolucionando constantemente y muchas prácticas que parecían estándar hace 15 o 20 años atrás hoy están siendo reevaluadas con evidencia ciertamente más sólida. Y por último, seguimos hablando de medicamentos como los GLP-1. Toda la semana hablamos un poco de algo de esto, porque esto está causando mucha noticia, cosas como Ozempic y Wegovy, que especialmente desde el punto de vista de seguridad pública, esta vez el FDA continúa investigando versiones falsificadas, ¿ok? Escuchen esto bien, de Ozempic, encontradas dentro de la cadena de distribución de Estados Unidos. Además, las autoridades han aumentado la vigilancia sobre compuestos no regulados y promociones engañosas relacionadas con medicamentos de pérdida de peso. Esto es importante porque muchas personas están comprando medicamentos por internet, a través de redes sociales o en lugares no autorizados. Y los riesgos pueden incluir dosis incorrectas, contaminación de estos productos, efectos secundarios ciertamente graves o productos completamente falsos. La recomendación entonces sigue siendo utilizar únicamente farmacias autorizadas y tratamientos supervisados por profesionales de la salud. Y precisamente hablando sobre cómo la medicina moderna requiere cada vez más colaboración, educación y participación activa del paciente, y vamos a hablar sobre Panlar Asopro. Doctor Fernando Rodríguez Florido, bienvenido a Hablemos de Salud. Oscar, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo para toda la audiencia que nos acompaña y bueno, estoy muy emocionado de participar en este espacio. Muchas personas quizás conocen PANLAR, que es la liga, y para los que no la conocen, es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, pero seguramente todavía no conocen lo que es ASOPRO. ¿Qué es exactamente PANLAR ASOPRO y cómo surge esta iniciativa? Muy bien. Panlara Sopro es una iniciativa que se articuló desde la Dirección General de PANLAR, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Y esta iniciativa lo que busca es convocar y poder generar un ambiente colaborativo entre aquellos profesionales de la salud que están aliados a la reumatología. Lleva un poco más de un año esta iniciativa e inicialmente hablábamos sobre incluir a aquellos especialistas no reumatólogos. Sin embargo, este concepto no queremos abarcarlo desde ese punto de vista, decir que no son reumatólogos para participar, sino que son especialistas o profesionales que están aliados a la reumatología desde diversos campos, no solamente desde la parte clínica, farmacológica, sino también incluyendo componentes administrativos, asistenciales, de enfermería especializada, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación física, psicológica, de la educación del paciente, los procesos también de comunicación que son muy importantes, la alfabetización y, ¿por qué no?, la tecnología que también está jugando un papel fundamental en estos días. Todo esto busca poder crear una alianza, un trabajo colaborativo y por supuesto una propuesta para seguir fortaleciendo la reumatología panamericana en este sentido. Y me parece espectacular. En un webinar que hicieron recién, hablaban precisamente de estos profesionales vinculados a reumatología, de los pacientes todos como actores de un cuidado integral. ¿Qué significa realmente ese concepto de cuidado integral? El cuidado integral abarca un concepto que es muy importante. Hoy en día el tratamiento de una enfermedad no solamente recae en la reumatología, sino que hay otros componentes como la rehabilitación, por supuesto, la alfabetización en salud y también buscar la participación activa
de los pacientes. Podríamos llamarlo adherencia, sin embargo, participar activamente involucra que los pacientes tengan que cambiar alguna serie de conductas para que puedan tener lo que nosotros llamamos estilos de vida saludables. Este es un concepto muy importante y sin embargo también es importante tener presente que la enfermedad reumatológica de por sí no es solamente una condición que se tenga que tratar desde el punto de vista clínico, farmacológico, sino que hay un concepto que nosotros denominamos como biopsicosocial, donde otros factores que tienen que ver con la vida cotidiana del paciente, sobre cómo el paciente autopercibe y gestiona su propia condición de salud, como sobre cómo se comunica con los equipos médicos, con sus redes de apoyo. Entre muchísimas otras variables, esto puede incidir en el comportamiento terapéutico del paciente y, ¿por qué no?, en los resultados clínicos que trae su tratamiento. Entonces, aquí es importante entender que es necesario empezar a establecer mecanismos de colaboración interdisciplinarios para que los pacientes puedan tener no solamente un proceso de tratamiento y de seguimiento, sino también un proceso de acompañamiento integral que pueda suplir todas estas necesidades que vienen de la vida cotidiana de las personas. Y me parece fabuloso. Y pensando quizás años atrás, creo que la medicina siempre estuvo centrada exclusivamente en el médico, en lo que el médico decía y lo que el médico dictaba. Realmente estamos entrando en una era de medicina que podríamos llamarle colaborativa. ¿Crees que esto es posible? Sí, es muy importante y mira que más que de pronto entrando en una etapa de colaboración interdisciplinaria, nosotros ya creo que estamos en un punto donde debemos considerar que la complejidad del tratamiento de una enfermedad reumática, cualquiera que sea, ya exige un trabajo colaborativo interdisciplinario. Y acá también es muy importante entender que el rol de cada uno de estos profesionales que participa en esos diversos complementos a la reumatología está empezando a tomar un papel fundamental y pues como lo dije en un principio, el trabajo colaborativo busca que la respuesta terapéutica del paciente sea mucho más completa y que por último pues también se vea impactada su calidad de vida de una manera positiva. Entonces aquí hablamos ya no en un entorno de la relación médico-paciente, sino en un entorno de participación activa y de toma de decisiones compartidas, que esto es un eje de la relación entre médico y paciente que promete muchas cosas positivas. Y que es esencial. Y para aquellas personas quizás que nos escuchan, que no quizás tienen el concepto de lo que es una enfermedad reumática, la mayoría de ellas son enfermedades que no tienen cura, que son crónicas, con las cuales el paciente tiene que vivir toda la vida. Por eso esa colaboración se vuelve tan necesaria, que ese paciente sea parte activa de ese equipo médico. ¿Qué podríamos esperar? ¿O qué podríamos decirle a las personas que nos ven y nos escuchan sobre esa participación activa? ¿Qué se puede lograr a largo plazo? ¿Cómo cambia la prognosis, lo que esperamos, ¿verdad? Las metas, cuando el paciente es parte activa de ese equipo médico? Acabas de mencionar un término muy importante que es la prognosis y aquí usualmente en la relación entre médico y paciente hay una controversia o podríamos hablar un dilema dentro de lo que se supone el diagnóstico y lo que supone también un pronóstico. El hecho de tener una enfermedad reumática no quiere decir que el pronóstico de vida se altere de manera negativa y para siempre, ¿no? Acá hay una serie de Ujú. conductas que pueden ayudar a que una persona tenga un muy buen pronóstico de vida a pesar de tener un diagnóstico. Y aquí es donde el equipo interdisciplinario empieza a jugar un papel muy importante porque no solamente ayuda a que los pacientes tengan un conocimiento más detallado de cómo tienen que participar en un tratamiento y también de cómo participan en un proceso de rehabilitación, sino que eventualmente también este equipo médico interdisciplinario se convierte en un eje de formación de los mismos pacientes. El médico también se empieza a transformar como en un educador para que los pacientes puedan entender de primera mano cuáles son las
opciones terapéuticas que le van a ayudar a cumplir con ese pronóstico positivo que es lo que estamos buscando. Entonces, dentro de este ambiente colaborativo cambia todo, definitivamente, porque pues la promesa de valor de un tratamiento a largo plazo con una enfermedad crónica o reumatológica, pues ya tiene un horizonte mucho más esperanzador para las personas. Usualmente el diagnóstico que recibían las personas ya venía acompañado de una noticia posiblemente negativa y las personas ya cambiaban su perspectiva de vida respecto a cómo recibían un diagnóstico y lo que pues implicaba. Hoy en día, gracias precisamente a la evolución de las especialidades y de de las guías o de los componentes de tratamiento que se están dando para estas enfermedades, ya se entiende que los pacientes sí tienen muchas más opciones de terapia y de rehabilitación, por supuesto. Y que también es muy importante entender que el término adherencia o participación activa empieza a jugar un papel crucial, porque es aquí donde el paciente se convierte en el protagonista de su propia historia de tratamiento, pero también se convierte en un cogestor de las decisiones que se empiecen a tomar con el equipo médico. Y que eso es muy, muy, muy necesario. Y tú que has trabajado tanto con educación y alfabetización en salud, ¿cómo podemos lograr esto? O sea, ¿cómo podemos lograr llevar a los pacientes a esta nueva etapa o a este nivel donde ellos se sientan educados y empoderados? Que puedan ser entonces, porque me parece que es la única forma en que pueden entonces ser realmente partícipes de la toma de decisiones y sentirse cómodos con el proceso, ¿cierto? Sí, esta pregunta es muy importante, Oscar, y resulta que la mayoría de las decisiones que un paciente toma en su vida cotidiana pueden estar basadas en la falta de información o también en la desinformación. Y no hablo del acceso a fuentes de comunicación para que puedan aclarar o de pronto tener más dudas con respecto a cómo deban tener el tratamiento de su enfermedad, sino a que el rol entre médicos o equipo médico, mejor dicho, y pacientes empieza a transformarse también en una relación, y es porque el factor de la posición del médico empieza a convertirse más es en una herramienta de facilitación de la información. Entonces, el profesional sanitario se convierte en un formador. Y aquí es donde los pacientes de primera mano empiezan a recibir información confiable, personalizada y orientada a cumplir unos objetivos terapéuticos específicos. Entonces aquí es donde estas dos cuestiones, la falta de información, pero también el rol que juega el equipo médico dentro de la relación con los pacientes, empieza a convertirse en este eje de oportunidad para que los pacientes puedan educarse, orientarse, conocer mejor qué es la enfermedad que está afrontando, y también pues cómo empieza a dibujar a partir de sus propias acciones y de esta participación con el equipo médico su mismo pronóstico. Muchas veces los pacientes decaen o no son adherentes porque no tienen información clara sobre las posibilidades que tiene de cuidar su enfermedad en relación a los resultados futuros, podríamos llamarlo de esta manera. Y aquí es donde el equipo médico empieza a tomar este rol de coparticipador para que pues pueda orientar a los pacientes y se fortalezca la relación, por supuesto. Usualmente los pacientes no ven o no conocen de una manera clara y objetiva lo que significa una relación con el equipo médico. Y aquí hay que construir unos lazos de un poco más de acercamiento, de acompañamiento, y que el Ujú. paciente pues entienda que en un tratamiento de largo plazo, por supuesto, va a necesitar de este apoyo que es muy importante, que es del equipo interdisciplinario. Y hablando y eso me parece muy importante, y hablando ese equipo médico, podríamos hablar un poco sobre los actores, todas las personas que podrían estar envueltas y ser parte de ese equipo médico, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera. Claro ¿Quiénes que sí. más podrían estar Mira, ahí? en el principio y en el centro siempre va a estar el paciente. El paciente es el inicio y el final de todo este proceso. De lo contrario, de pronto no podrían ser objetivas las estrategias terapéuticas. El personal o el profesional
actor primario que juega dentro de esta relación, por supuesto, es el reumatólogo, y aquí es donde se empiezan a establecer todos los horizontes terapéuticos para lograr el pronóstico que se espera de cara al diagnóstico. Podríamos hablar, por ejemplo, de la famosa remisión de la enfermedad, que es el control de los síntomas, tener unos indicadores clínicos estables a pesar de tener un diagnóstico clínico ya establecido. Pero también juegan otros actores: la enfermería especializada, la psicología, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la farmacovigilancia, la medicina para el dolor o la rehabilitación, que son también muy importantes. Pero ¿por qué no? Si los pacientes también son usuarios de un sistema sanitario, deben también tener un Ujú. acompañamiento de tipo administrativo. Entonces, toda la estructura administrativa y asistencial de las instituciones también son cogestores precisamente del resultado de estos resultados médicos esperados. Los educadores en salud también son muy importantes. Las redes de apoyo, como lo pueden ser el mismo núcleo familiar o las redes de apoyo del paciente, pero también las organizaciones de pacientes que cada día en América Latina están tomando un mayor protagonismo. Pero también la tecnología se está convirtiendo en un aliado que, aunque no se manifiesta de manera personal como tú o yo, Oscar, sí juega un papel fundamental porque es un recurso que puede facilitar el acceso a herramientas de información, y esto también acompaña el proceso de los pacientes de tomar decisiones en los espacios no clínicos. Porque, ¿qué sucede cuando un paciente sale de los 20 o 30 minutos de la consulta y le dicen vuelva en un mes para un control? En ese mes de espacio que está en su casa, en su vida cotidiana, el que es responsable total de las decisiones terapéuticas es el paciente. Entonces aquí también tenemos que facilitarle los recursos para que estas decisiones puedan ser lo más informadas y responsables posibles. Sí, me parece que es algo que la gente debe realmente escuchar con mucha atención. Es un grupo que puede ser bastante amplio, que puede ser importante para lograr ese acceso y lograr esa mejor salud, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Como pacientes y queremos para nuestros pacientes. Hay algo interesante que es ese apoyo administrativo. Y creo que eso varía mucho de país en país, de región en región en Latinoamérica, porque el acceso se ha vuelto importante para procedimientos, para medicamentos y requiere unos procesos administrativos que a veces son complejos. Así que yo creo que los que nos están escuchando deben escuchar esto con atención porque sí es importante buscar ese contacto y incluir a ese tipo de personal administrativo yo pienso que sería ideal que estuviera en todos los equipos, ¿verdad? No siempre es así, pero es importante entender que eso se ha vuelto, para bien o para mal, una parte esencial del acceso que nuestros pacientes tienen a medicamentos y a terapia. Por lo tanto, creo que es importante sí contar con todos ellos también. Me parece bueno oír eso. Siempre hablamos de nutrición, de psicología, pero hace falta seguir ampliando ese grupo, que es lo que me parece que es muy bueno de toda esta estrategia, los nuevos roles, estas nuevas responsabilidades. ¿Cómo? Y hablando de nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevas perspectivas, que ciertamente esto es bastante novedoso. ¿Cómo ha cambiado cómo crees que ha cambiado la reumatología moderna en estos últimos quizás 10 años? Bueno, es una pregunta muy Pregunta importante. Tal vez. amplia, sí. Sí, mira, a pesar de que yo no sea reumatólogo, pienso que es una pregunta muy interesante que cualquier otro profesional aliado podría intentar responder, porque pues nosotros también acompañamos desde lo que hacemos, el tratamiento, la rehabilitación, y, ¿por qué no?, el cambio del pronóstico y de la esperanza que tengan los pacientes de cara a, a tener una vida, una calidad de vida mucho más estable y duradera, ¿no? Entonces, desde lo que nosotros hemos visto, sí ha habido importantes transformaciones, y tenemos que partir desde la parte del avance de la tecnología, con relación al desarrollo de nuevas opciones de fármacos para poder tratar este tipo de enfermedades. Cada vez hay más opciones, por supuesto, terapéuticas en el mercado, y aquí es donde se fortalece la posición del reumatólogo porque pues...
acceder a un medicamento requiere precisamente de que haya un proceso de revisión clínica, de certificar un diagnóstico, ¿por qué no? Y de asegurar unos objetivos también y también de tener en cuenta algunas determinantes sociodemográficas, podríamos llamarlo así, para que los pacientes tengan acceso a la mejor terapia posible, que se acomode a sus situaciones personales y que también faciliten la manera en que puedan cumplir de una manera mucho más prolongada lo que llamamos una terapia, porque estamos hablando de un factor muy importante y aquí creo que tenemos una tarea que tenemos que seguir haciendo de manera juiciosa, es darle a entender a los pacientes que un tratamiento de largo plazo requiere de participación activa. Pero también desde la parte científica, la reumatología ha venido dando pasos muy importantes porque ya ha venido desarrollando las guías de tratamiento, por supuesto, y cada vez empiezan a tener en consideración la participación de otros componentes adicionales para que este resultado terapéutico o la estrategia que se dicte en la guía pues pueda tener un mejor resultado. Hoy en día incluso estamos hablando de que la reumatología está teniendo un estándar que le apunta a la excelencia y estrategias como el Grupo Real PANLAR, por ejemplo, que es una de las iniciativas que también lleva un par de años, ha venido consolidando la excelencia como una práctica que requiere también no solamente de la participación activa de los pacientes, sino que también se empiecen a generar unos estándares dentro de la atención, de la administración y la gestión del riesgo en salud de los mismos pacientes, dirigido por supuesto por los equipos médicos y administrativos. Entonces, ya se ha empezado a dejar de ver la reumatología no solamente como una especialidad que interviene en unos componentes clínicos y que ofrece unas terapias farmacológicas, sino que la reumatología ha venido tomando un mayor poder porque pues convoca toda esta serie de procesos y de unificar nuevas voces para que los pacientes puedan recibir la mejor propuesta terapéutica posible, pero también cómo se puede sopesar esas posibilidades de que un paciente caiga en una no adherencia o no quiera participar activamente. Entonces, y gracias a esto es que la reumatología ha venido tomando este fortalecimiento tan grande. Y aquí es donde recae desde Asopro una responsabilidad también enorme porque pues debemos estar a la altura de los estándares de la reumatología panamericana y global inclusive, empezar a adoptar estas buenas prácticas y también empezar a incorporar esas nuevas voces de estos nuevos profesionales dentro de esos mismos estándares clínicos, científicos, éticos, administrativos, sin dejar de vista la opinión y la percepción de los mismos pacientes. Es un trabajo muy importante el que se ha venido haciendo durante todos estos años. Y me parece espectacular ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría discutir rápidamente cuáles son quizás los mayores retos que enfrentamos en Latinoamérica hoy en día en reumatología y cómo visualiza Asopro el trabajar con ellos. Sí, es una pregunta fundamental. Hay que reconocer que a pesar de que hay avances terapéuticos y también de participación interdisciplinaria en todo el mundo, hay que reconocer que en América Latina tal vez no tenemos ese piso conceptual o de evidencia científica que nos permita ejercer unos planes de acción ya sobre algunas evidencias establecidas. Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con la asimetría y los términos de desigualdad en términos de acceso, de oportunidad y también, ¿por qué no?, del mismo tratamiento que se le puedan dar a las personas en los diversos países de la región. Entonces aquí es donde también nace un propósito de convertir una serie de colaboraciones, pero que sean dinámicas para que pues cada país, de acuerdo a sus realidades, a su estructura normativa y también a la estructura de los mismos sistemas sanitarios, puedan cumplir unos objetivos en específico. Tal vez puede ser idealista pensar que en América Latina todos tuvieran los mismos niveles de acceso, los mismos niveles de educación o los mismos niveles de participación. Sabemos que esto es una tarea que requiere mucho, mucho esfuerzo, cooperación más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando de instancias gubernamentales, políticas, por supuesto, eh, pero creo que vamos paso a paso fomentando precisamente unos ejes de colaboración que permiten que los profesionales, mediante las diversas estrategias, y hablo de estrategias como de la intervención terapéutica,
de la comunicación y de la educación, podamos lograr el cumplimiento de unos objetivos comunes a nivel regional que nos permitan también evidenciar algunas necesidades transversales en la región y crear precisamente estos planes de acción que puedan fortalecer la reumatología panamericana, también hacer la consolidación y visibilización de estos profesionales también en la región y que los pacientes también empiecen a tener unos estándares de tipo panamericano para poder acudir a instancias de educación, de comunicación y de tratamiento, ojalá lo más equitativas posibles. Me parece maravilloso lo que están haciendo realmente y les deseo mucho, mucho éxito porque creo que es muy necesario. Ya no, en 30 segundos o menos que para la gente profesional, especialmente profesionales jóvenes que nos escuchan, ¿cómo pueden aprender un poco más sobre esto y cómo pueden involucrarse y ayudar, colaborar? En las redes sociales de Panlar se está empezando a difundir información relacionada con el grupo de estudio. Ustedes pueden escribir a las redes sociales de Panlar para obtener información. Hay un enlace, un formulario de inscripción para que puedan ser parte. Muy prontamente vamos a estar haciendo unos espacios para crear unos comités de participación y empezar a generar una serie de proyectos y también de producción científica que va a convocar la participación de todos esos profesionales, acompañados también por reumatólogos panamericanos, así que pues nosotros encantados de poder tener el mayor número de profesionales aliados a la reumatología posibles para que pues ayudemos juntos a mejorar la reumatología panamericana. Gracias, doctor, por tan importante información, por educarnos un poco sobre este proyecto nuevo de Panlar. Eh, a todos ustedes, como ya vieron, pueden seguirlos a ellos en las redes de Panlar. Y a todos ustedes, gracias por sintonizar y estar con nosotros todos los sábados. Nos vemos en un próximo programa de Hablemos de Salud con Fundación FER. Lindo día, hasta pronto. Hasta pronto, Oscar, y un saludo para todos.